Brother Noah, my God's talking, said he would ride on the wind and tide. Well, after the foundation was laid, then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the saw cried sin and repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. When the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. Calling the animals 2 by 2, so he called them in the ark. 2 by 2, he called the birds, the ox with the kangaroo. Then he called and Japheth, the Ham and Shem. Then God began to flood the land. He raised his hands to heaven on high, shook the stars and moon from the sky, shook the mountain, he troubled the sea, hit the wind to his chariot wheel. He stepped on land, stood on the shore, and declared that time it wouldn't be no more. But it's over and over, oh Noah, oh Noah, God's gonna ride on the winning tide. Bueno, buenos días. Decía que me encanta ver la casa llena y me encanta tener un rato para compartir con vosotros de cosas en las que he podido meditar durante estas semanas atrás. Para quienes no nos conocemos, soy Lidia Martín, formo parte del equipo de enseñanza aquí en Icono. Sabéis que Joel hoy está de viaje. Esto estaba previsto hace mucho ya que hoy me tocaba a mí. Bueno, ha venido a coincidir, pero pues agradecida de poder hacer esto, de poder formar parte del equipo que trae la palabra cada domingo. Y hoy cerramos serie. Yo no sé qué os suele generar a vosotros esto de las aperturas y cierres de serie, pero a mí me resulta la parte más emocionante. Me gusta mucho lo de en medio, evidentemente, también. Pero hay un principio en psicología que se llama principio de primacía y recencia, que viene a decir básicamente que la gente lo que retiene más suele ser lo primero y lo último que se dice. Entonces, eso aplica a todo, lo primero y lo último de una conversación, lo primero y lo último de una serie, lo primero y lo último de un libro. Y lo de en medio es súper importante, ¿vale? No nos olvidemos de lo que hemos estado trabajando en el medio. Pero estamos en una serie, como habéis visto, que se llama Extra Extra. A lo mejor los que son de generaciones más jóvenes, esto de extra extra igual no lo han pillado del todo todavía. Los que ya tenemos una edad, unas cuantas décadas a cuestas, pues sí que nos suena, ¿verdad?, a aquellos repartidores de periódico que en los años 20, 30, 40, pues iban llevando los periódicos a las puertas de las casas con esa idea del extra extra, incluso iban contando en las plazas, ¿no? Pues cuando había una noticia, el extra, extra. Bien, pues de eso estamos hablando aquí. Estamos hablando de noticias y estamos hablando de cómo los cristianos respondemos a las malas noticias de la prensa, también a las buenas. Pero cómo lo hacemos además desde una perspectiva evangélica, desde una perspectiva bíblica, y es súper relevante, porque además estamos en una época en la que no es que hay información, es que estamos en medio de una infodemia. Hay información por todas partes y no sé si esa es la verdadera pandemia en este momento. Otras se pasan, pero esta parece que no se va a pasar, parece que ha venido para quedarse. Y si recordáis cómo empezamos en su momento la serie, Joel nos estuvo hablando de lo importante que era aprender a leer los tiempos. Súper importante cuando vemos lo que está sucediendo alrededor de nosotros, entender qué relación tiene lo que sucede en el mundo con lo que la Biblia dice y cuáles son las buenas noticias del Evangelio para el mundo en el que vivimos como respuesta a cada una de esas cosas que nos ponen delante las noticias. En su momento, si recordáis, empezamos de esta manera, con una frase del teólogo suizo Karl Barth, en la que él decía: lee la Biblia, coge el periódico, lee los dos, pero interpreta el periódico a través de la Biblia. O
¿Os acordáis que este fue el punto de partida? Luego hemos estado hablando semana a semana pues, desde algunos ejemplos, desde algunos recortes, digamos, de periódico, pues algunas respuestas frente a la mentira, por ejemplo, cuando vemos mentira o corrupción en los políticos o en tantas situaciones, entidades, instituciones alrededor. ¿Qué respuestas da Dios, por ejemplo, a nivel pues, de cuestiones financieras? Respuestas, por ejemplo, ante el drama del suicidio. Gente joven que cada vez más pues decide ponerle fin a su vida, y gente no tan joven que está respondiendo exactamente de la misma manera. Y hemos ido viendo todo esto. Os animo a que si no habéis podido acceder a escuchar la serie, lo hagáis a lo largo de estas semanas. Hoy no podíamos terminar la serie, de hecho estuve dándole bastantes vueltas y pensando qué noticia podía ser más relevante examinar juntos, y pensé, no me puedo resistir a que hoy hablemos de fake news. Lo siento, no puedo evitarlo. La relevancia del fenómeno me obliga a que nos planteemos qué hacemos con esas noticias falsas, o, cuidado, peor todavía, qué hacemos con las noticias falsas que creamos nosotros. Porque a veces nuestra respuesta a las noticias, a la actualidad que vemos en los periódicos, en vez de ser conforme a la Biblia, resulta que es conforme a otras cosas, que nosotros creemos que son Biblia, pero que luego resulta ser que no son Biblia. Y entonces, bueno, tenemos que dar una respuesta a esto también, así que hoy, lo siento, es uno de esos días en los que vamos a hacer autocrítica severa, como pueblo de Dios, y si no queréis, no me invitáis más. Bueno, quiero irme a un texto de Efesios, y es desde el que vamos a estar partiendo. Quiero que esté gobernando toda la reflexión que vamos a estar haciendo en los próximos minutos. Y no es que se me ha olvidado que estamos en la serie extra, ¿vale? No nos hemos ido ahora a la serie de Efesios, que dejamos atrás hace muy poquito. Pero voy a retomar ese versículo en Efesios 4, que no sé si estáis ahora sí viendo en pantalla, que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Después de la mini introducción que acabo de haceros, entiendo que se ven claras las conexiones entre lo que estoy proponiendo que hagamos en esta mañana y, por otra parte, lo que el texto de Pablo nos plantea de una manera clarísima. Es decir, no solo nos anima, nos insta a que hablemos verdad entre nosotros, que por supuesto, porque además si recordáis ese contexto de la carta a los Efesios, habla de la nueva vida en Cristo, de vivir en armonía unos con otros, y eso con mentiras de por medio evidentemente no puede ser. Pero nuestro prójimo también es la persona de la calle, también es la persona que recibe esas buenas noticias del Evangelio a través de lo que podamos explicarles. No se nos puede olvidar que más allá de vivir entre nosotros muy cómodos y muy felices como pueblo muy feliz que somos, se trata de ser embajadores de Cristo en el mundo en el que vivimos. Y esto obliga a ser muy rigurosos, y voy a remarcar mucho esa palabra porque es buena parte de la clave de lo que vamos a estar haciendo hoy. Tenemos que ser muy rigurosos con lo que decimos, con cómo interpretamos las cosas, porque, perdóname el lenguaje coloquial, pero es que se nos ocurren unas brillanteces a los cristianos a la hora de interpretar los sucesos alrededor, y desde luego no será porque no tengamos la palabra, la tenemos, y tenemos al Espíritu. Por cierto, hoy celebramos Domingo de Pentecostés, de ahí que la app de la Biblia propusiera ese versículo. Pero claro, el que hayamos recibido el Espíritu y que tengamos una nueva naturaleza, incluso la mente de Cristo, se nos dice, eso no significa que por osmosis de repente se nos contagia todo, ya no necesitamos estudiar la palabra, ya no necesitamos profundizar, ya no necesitamos saber qué es en concreto lo que la Biblia dice para poder dar respuestas a ciertas cosas, sino que vamos según el flow, ¿no? Entonces a veces me da el flow y suelto por esa boca lo que se nos ocurre, y como suena religioso, como suena Biblia, pues ya parece que es Biblia. Y radicalmente no, y lo voy a intentar ir demostrando bíblicamente hablando en la medida que vayamos avanzando en los próximos minutos. Así que, claro, por lo que hablaba Karl Barth, por supuesto es un error. Primero, no leer el periódico. Quien dice periódico dice escuchar las noticias, saber qué está pasando hoy, ¿vale? No vivimos en una burbuja, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, así que deberíamos saber qué se cuece en el mundo en el que vivimos. Pero el otro error
es que creyendo tener la Biblia en la mano y creyendo que por tenerla lo que voy a decir es Biblia, en vez de interpretar la realidad a través de la palabra, lo que haga sea interpretarla, bueno, pues de aquella manera, sui generis, ¿vale? Esos dos polos que hemos hablado, no me atrevo a decir cuál de los dos es más problemático, pero casi sospecho por algunas palabras de Jesús en el Evangelio, cuando él recuerda, pobres de nosotros, pobres de vosotros, los que seáis tropiezo a estos pequeños, porque a estos pues más les valdría, a los que son tropiezo, atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar, ¿no? Una persona que no lee el periódico o que no tiene la palabra para interpretar lo que sucede a la luz de los tiempos, pues hombre, ya es una pena. Pero ojo, cuando nosotros teniendo la palabra examinamos y analizamos la realidad de la que nos hablan los periódicos, a nuestra manera, la responsabilidad que tenemos no es la misma. Es muy superior, muy superior. Y me temo que por la mala gestión informativa que hacemos muchas veces de todos esos elementos que recibimos a través de las noticias, lo que estamos siendo, más que embajadores del Evangelio, es portadores de noticias que, aunque apuntan campanas a algunas cosas que son ciertas, realmente lo que traen es una tergiversación del Evangelio, y lo que hacen, lógico y normal, no es el efecto del Evangelio, sino hacer que la gente salga disparada en dirección contraria, con toda la razón, porque yo también lo haría. Ya os he dicho que iba a ser crítica, todavía estáis a tiempo de echarme. Entonces, pongo algunos ejemplos, ¿vale? Espero que nadie se sienta ofendido por nada de lo que voy a decir, pero algunas de las noticias que han marcado de manera espectacular los últimos años, hablo de décadas incluso, vosotros y yo, y no me voy a poner a reproducirlas porque no tiene ningún sentido, no es de lo que quiero llenar estos minutos, pero se os van a venir a la mente igual que a mí. Cuando veáis algunas fotografías que representan algunas imágenes y noticias emblemáticas que hemos vivido en los últimos años, se os van a venir a la mente brillanteces de esas que os digo que seguro que vosotros habéis oído igual que yo por boca de cristianos muy bien intencionados pero muy desafortunados. Por ejemplo, primera imagen. ¿Os acordáis? Esta imagen es mucho más grande que yo, perdonadme, me voy a ubicar. ¿Os acordáis en su momento con el 11S? Luego pasó con el 11M aquí en Madrid y bueno, pues cada vez que hay una cosa de estas siempre sale el que parece saberlo todo, y entonces ya te hace un súper análisis de esto es un juicio divino, porque... Bueno, ya todas estas cosas, ¿no? Cuando en realidad, a lo mejor, digo yo, no sé, por prudencia, nos tocaría decir, pues no sabemos cuáles son las intenciones que el Señor tiene permitiendo esto. Y nos tenemos que poner como locos a averiguar acerca de su carácter para recordarnos que Él está al control, para recordarnos quién es Él, cuál es su forma de ser, de qué manera trata con el ser humano. Pero cuando somos tan, perdonadme, atrevidos para decir cosas bárbaras, y rayo que el Señor no tira, lo tiramos nosotros. Aquí no quedaría títere con cabeza si fuera por nuestra teología muchas veces. Se nos olvida por mucho, por cierto, la parte de la compasión, la parte de cómo vería Jesús, no solo a las víctimas, sino también a quienes conducían los aviones. Aquí hay muchas cosas de por medio. Y todo eso se nos olvida. No terminamos de hacer un análisis muy profundo de ciertas cosas. Bueno, lo lanzamos y nos quedamos tan pichis, tan anchos. Otra. No hay ni una vez que no haya una catástrofe natural en que no salga algún que otro iluminado. Ojo, no para recordarnos que estamos en los últimos tiempos, que eso es verdad. Y hay que recordárnoslo. De eso, por cierto, voy a hablar en el mes de agosto. Ya os lo adelanto. El Señor viene, y el Señor viene pronto. Pero una cosa es decir, el Señor viene y el Señor viene pronto, que eso lo sabemos porque lo ha expresado Él y no voy a entrar en ese tema hoy, ni qué significa el pronto, pero que estamos en los últimos tiempos, no se le escapa a nadie, digo yo, porque los últimos tiempos vienen desde que el Señor asciende a los cielos hasta su segunda venida. Así que dure lo que dure y los miles de años que dure,
Estamos en los últimos tiempos, no hay sorpresa en eso. Pero, ¿qué pasa cada vez que pasa una cosa de estas? Pasó con el tsunami en la zona oriental en su momento y todas estas cosas que pasan constantemente, y huracanes y terremotos, que sí, que es verdad, que claro que son señales de los últimos tiempos. Pero hay otras también. Y por alguna razón, perdóname la expresión, nos flipamos con algunas cosas y la gente empieza a poner fechas. O sea, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo será ese momento. Será como ladrón en la noche y avanzadita y sin que nadie le pille prevenido. Pero eso sí, ahí estamos algunos grupos evangélicos, entre los cuales espero que no nos contemos, haciendo disquisiciones, llenando la despensa, saliendo corriendo a por papel higiénico como en la pandemia. Nos hemos vuelto locos. Se nos ha ido la pelota, perdonadme. ¿En qué parte de un evangelio en el que Dios lo gobierna todo cabe ese nivel de pánico en el que algunos entran o entramos? Bueno, cosas que se me ven a la cabeza, ¿vale? Otra. Llega la pandemia y vosotros como yo habréis leído y escuchado de hermanos a los que amamos en el Señor. No, esto es un juicio contra los justos, esto no nos va a tocar a los creyentes porque los que somos del Señor. Pues yo no sé vosotros, pero aquí en Icono hemos perdido a algunas personas muy queridas para nosotros. Y no precisamente personas que conociéramos por su falta de espiritualidad, ni por... O sea, esa forma de razonar, sacada de no sabemos muy bien dónde, ¿esto cómo va? Ahora llega el tema de las vacunas y ¿para qué queremos más? ¿No? Que voy a ser muy claro en esto. Me da igual lo que cada uno decida al respecto en conciencia delante del Señor. Es decir, yo no digo ni que esté bien lo uno ni que esté mal lo otro. El que se vacune, si lo hace delante del Señor, fantástico. El que no se vacuna, si lo hace delante del Señor, fantástico. De verdad que no tengo problema con eso. Con lo que tengo problema es con intentar ahora evitar el apocalipsis, como si se tratara de eso. Y empezar a ver ahí, estamos como entregados a veces a teorías conspiranoicas que rozan más, lo digo como profesional de la salud mental, a la psicopatología mental, como ciertos terraplanismos que se han puesto de moda ahora, que yo no sé, o sea, entiendo que la ciencia no puede ser nuestro Dios, y entiendo que toda la Biblia es verdad, pero comprendemos que hay verdad fuera de la Biblia también. O sea, que la Biblia no me explica cómo funciona el páncreas y que si tengo un cáncer de páncreas me voy al médico, eso se entiende. Luego hay verdad fuera de la palabra, pero toda la palabra es verdad. Pero no lo vemos, parece ser. Y entonces caemos pues en noticias, por ejemplo, como las que voy a pedir que podamos proyectar. Fijaros, bueno, no se ve entera, pero esto es de la BBC. La BBC, qué vergüenza nos tendría que dar, teniendo que desmontar pues, películas que nos hemos inventado, que si luego son verdad, perdonadme, no es en base a cosas que conozcamos ahora. Y la revelación del Señor está aquí, pero no es que, no sé, Jesús se nos ha presentado para decirnos que hay chips en las vacunas, o sea, perdonadme. Resulta que a raíz de todas estas cosas, porque oímos campanas, oímos ADN, oímos vacunas, oímos pandemia global, oímos no sé qué, de repente entramos en modo drama y, voy a pedir que avancéis un poquito más, conforme se va uno avanzando, resulta que, lástima que la parte que quiero que veáis no se ve, no sé si se puede mover un poquito la fotografía, porque justo es el último párrafo el que quiero que veáis. Algunas de las noticias, de las afirmaciones falsas más compartidas, por supuesto a través de las redes sociales, porque digo yo, si un periódico no se atrevería a publicar ciertas cosas, ¿por qué somos nosotros tan atrevidos? ¿Por qué lanzamos a veces en las redes sociales cosas que nos las hemos sacado de aquí detrás de la oreja, pero que no aparecen por ninguna parte? Algunos supuestos planes para colocar microchips en las personas mediante la inyección, el supuesto cambio en nuestro código genético, la seguridad general de las vacunas, por supuesto, puesta en todo tipo de dudas, que, insisto, cada cual puede pensar lo que quiera, pero seamos cautos, o sea, la palabra es prudencia, cuando nos dedicamos a colocarnos el megáfono de las redes sociales, que esto ya no es como el que salía a la plaza del pueblo y decía tres cosas, ahora ya te pones el megáfono de las redes sociales
Y todo el mundo tiene acceso a la verdad o a la brutalidad que estemos diciendo. Y desgraciadamente muchas de estas cosas, ¿quién las ha estado moviendo? Pues muchas veces, perdonadme, no han sido los gobiernos, no ha sido la prensa, no han sido los hospitales. Bueno, es que hay intereses. Y me pregunto yo, ¿y el interés que nosotros tenemos o deberíamos tener por ser fieles a las Escrituras y por hablar solo de lo que sabemos y dejar de lado lo que no sabemos, para empezar a ser un poco serios, para desechar la mentira? Y si algo no lo sé y me lo invento, perdonadme, eso es mentira, como un camión, muy bien intencionada, pero es una mentira, y sin embargo le estoy dando bola. Al final, ¿sabéis lo que pasa? Si a lo que estamos jugando, digamos, es a trasladar rumores, lo voy a poner en una foto porque una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos pasar. Somos unos cotillas. Nos dedicamos a veces a la rumorología. Sí, porque he oído, he leído. Es que lo ha dicho Internet. ¿Os acordáis hace unos años, los que sois mayores? Otra vez, lo siento. Los que sois mayores, ¿os acordáis cuando hace un tiempo la gente decía, es que lo han dicho en la tele? Ah, si lo ha dicho en la tele, entonces ya debe ser verdad. Pues ahora es que lo he leído en las redes sociales, es que lo dice Internet. ¿Y qué no dice Internet? Si Internet lo dice todo, del derecho, del revés, por pasiva, por activa, por perifrástica, da igual. ¿Y a cuál de las cosas que vemos y leemos y escuchamos más contradictoria con la anterior? Bueno. Entonces, total, resumiendo, resulta que como creyentes pretendemos dar una respuesta a un mundo que no cree y resulta que más que traer luz, muchas veces lo que traemos es muchísima oscuridad y me atrevería a decir, como os explicaba antes, que casi peor, porque no solamente es oscuridad, es que es profunda confusión. Es que muchos dirán, si ser cristiano va de esto, yo paso. Y yo os digo de verdad, a mí ya porque me ha pillado dentro. Pero hay veces que lo que me apetecería es salir por la puerta de atrás y que no se enterara nadie. Porque hay cosas con las que no nos podemos solidarizar. Y nos da rabia. Y nos da tristeza. Y a ver, yo no estoy en posesión de la verdad, pero os garantizo que cuando decido decir algo en público, y me toca hablar muchas veces en público, como sabéis, y no solo aquí, me equivocaré 100.000 millones de veces, pero procuro ser muy, muy prudente, muy cuidadosa con las cosas que se dicen, no solo porque quedan, que eso es lo de menos, es que impactan. Es que eso trae luz o falta de luz a las personas que lo escuchan. Hay una frase que se atribuye a MacArthur, digo se atribuye, no sé decir exactamente, pero me fío de la fuente, he estado indagando, ¿vale? Y él habla de que el pensamiento de los inconversos respecto al pensamiento de un creyente, la diferencia principal es que un inconverso está desinformado espiritualmente, es decir, hay ciertas facciones de la realidad espiritual, en este caso, que desconoce y, por tanto, las conclusiones a las que llega, aunque pueden ser muy buenas, en una parte, humanamente hablando, pueden no estar acertadas precisamente por esa desinformación espiritual. Es decir, si obviamos esa parte cósmica en la que Dios está implicado de una manera clarísima, pues entonces nos estamos perdiendo una parte súper importante de todo esto. Pero claro, ¿será que son los inconversos los únicos que están desinformados espiritualmente? O a lo mejor resulta que es que muchos cristianos están terroríficamente desinformados también, solo que de otra manera y con consecuencias, como digo, incluso más nefastas, más perjudiciales para quienes escuchan esas noticias. Así que ya os estaréis imaginando que hoy vamos a hablar del discernimiento. Oh, sorpresa de la vida, ¿verdad? Discernir. Se hablaba en la primera de las exposiciones de Joel de discernir los tiempos, de entender los tiempos, de procurar comprender qué significan cosas que estamos viendo. Pero si quitamos de la interpretación el discernimiento que solo Dios da, y vamos a ver que es un discernimiento que Dios da, pero es un discernimiento que Dios nos llama a trabajar. Y ahí está de nuevo ese baile que sabéis que me encanta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Si se nos llama a esas dos cosas, a una sensibilidad al espíritu, pero también a un trabajo profundo en
conocer las Escrituras, entonces este es un tema que nos incumbe directamente, porque no vamos a poder entender los tiempos, no vamos a poder entender la prensa, no vamos a poder hablar de ella, ni opinar, ni posicionarnos, si no somos capaces de comprender algunas cosas básicas. Si yo tuviera que daros algunas ideas muy por encima, a nivel puramente humano, para distinguir una buena noticia de una fake news, sería lo siguiente. Por ejemplo, desde... Voy a poner para acá. ¿Podemos pasarlo, porfa? Ahí está. Si yo tengo una noticia en la mano, me tengo que preguntar como mínimo quién la escribe, porque sabéis que según quién escriba la noticia y para qué medio la escribe, pues así tiene un tinte ideológico u otro. Esto no es nuevo, ¿no? Quién la escribe, qué es lo que escribe, es decir, ¿está dando su opinión? ¿Está reproduciendo los hechos? ¿Está aportando documentación gráfica, por ejemplo, igual que se hace en un juicio? ¿No? Que hay pruebas testificales, hay pruebas documentales. ¿Qué se está aportando cuando se está escribiendo? Por otra parte, ¿cuándo lo escribe? ¿Lo escribe antes de que pasen las cosas? ¿Las está escribiendo 30 años después? ¿Está divagando? Porque eso tiene que ver con estilos periodísticos también y estilos de comunicación de noticias. Bien. Muchas de las cosas, por poner un ejemplo, de las que a veces los evangélicos hablan como hechos, son interpretaciones, son suposiciones, y hay una diferencia grande respecto a los hechos. Entonces, bueno, las fuentes que se utilizan para escribir ese artículo, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Las conozco? ¿Las cita el medio? Si las cita, ¿puedo acceder a ellas? ¿Son fiables? Y diré, cada vez que tenga que leer un artículo tengo que hacer todo esto. Hombre, quizá no hace falta que te metas en toda la profundidad, pero por lo menos observar un poquito quizá tampoco estaría de más. Hay medios de los que te fías y hay medios de los que no te fías, supongo. Se lo pregunto muchas veces a los chavales cuando me toca trabajar con ellos. Oye, ¿lo que sabes de drogas lo sabes por la página de Sanidad? ¿Los documentales de la 2? ¿El Wikipedia? ¿YouTube? ¿O lo que te cuenta tu amigo el sábado por la noche? Por ejemplo, deberíamos ser capaces de distinguir lo que sabemos acerca de ciertas cosas también de dónde viene. ¿Cuál es la intención con la que se hace algo? ¿Hay una intención sensacionalista? Es decir, de generar en las personas reacciones que nos pongan el cuerpo del revés. ¿Os imagináis por qué la gente está que se muere de ansiedad hoy, no? Porque es que con lo que lees en la prensa, desde ese tono sensacionalista que está extendido por todas partes, lo que hace es que se te pone de vuelta y media el estómago. Claro, normal, porque hay distorsión y hay desproporción y hay sensacionalismo en las noticias. Como no distingamos eso, lo que nos estamos es empachando de algo muy perjudicial para el estómago, para la cabeza, para el espíritu y además distorsionando la realidad de lo que conocemos de Dios. ¿Cuál es el titular y cuál es el contenido? ¿No os ha pasado que incluso hasta en los medios que podemos considerar bastante fiables, hablo por ejemplo de los grandes periódicos de este país, por ejemplo, que leéis un titular y el titular es como ¡puf!, ¿no? Y dices, este artículo lo tengo que leer. Y luego lo lees y dices, me he desinflado. ¿Por qué? Porque lo que te habían vendido en el titular luego no tiene mucho que ver con el contenido. Y a lo mejor, cuidado, el contenido es riguroso, pero el titular está buscado ¿para qué? Para generar emociones en ti. Y además, cada vez más, esa línea de te pongo un supertitular para que solo puedas leer las 4 primeras líneas de una noticia y luego seguido te pido la suscripción. Esto lo habéis visto, ¿no? No me lo he inventado yo. Los grandes medios de este país están funcionando de esa manera ahora. Voy a leerme otros periódicos. Voy a escuchar otras radios, voy a ver otras televisiones, que no sean solo la que va alineada con mi punto de vista, porque de esa manera quizá tengo una aproximación más completa de cuál es la realidad que tengo delante. Vale, todas estas cosas deberíamos saberlas. Si no las sabemos, bueno, pues hago un poco el ejercicio de ponerlas encima de la mesa así rápidamente. Pero hay 2 preguntas que nos tendríamos que hacer y son las que veis en amarillo. Y esas 2 están directamente ligadas al asunto del discernimiento. La primera es, ¿cuál es mi postura a este respecto si la tengo? Y si no la tengo, quizás es bueno que la piense. Y la última, ¿dónde debería estar? Es decir, ¿cuál es mi postura inicial respecto a lo que sé, respecto a lo que pienso, respecto a lo que conozco del Evangelio como creyente? ¿Dónde estoy? Pero ahora, ¿dónde debería estar? Significa que no debería dar por hecho que donde doy es donde debería estar, donde estoy es donde debería quedarme. A veces lo que tengo es que profundizar más
y decir, oye, ¿y Dios qué pensará acerca de esto? Y hombre, a ver, no somos Dios, no podemos captar todo el desarrollo. Dice la Biblia que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Vale. Pero Dios se ha revelado de una manera suficientemente clara respecto a su carácter en muchísimas cosas como para que nuestro olfato, bien orientado, bien desarrollado, bien ejercitado a través del manejo constante de la palabra, nos dé pistas bastante claras sobre dónde deberíamos estar al respecto. Y aquí a veces hay choque, porque decimos, yo humanamente hablando, esto que acabo de leer, pues que me parece súper razonable, eso sí, yo sé que a Dios esto no... Y ahí tenemos que decidir. ¿Dónde me quedo? ¿Me quedo en mi postura o me quedo en la postura incómoda que representa muchas veces el Evangelio? Porque tomarse el Evangelio en serio nos pone la vida muy difícil. Y eso va a pasar muchas veces también cuando nos posicionamos respecto a cosas. Así que os voy a dar una definición que no es mía, ¿vale? Es de Lester Lacker. Me encontré con ella estos días estudiando sobre este tema y me gustó mucho la propuesta. Es una definición larga, ¿vale? No hay que aprendérsela de memoria, pero me parece que recoge puntos que son muy fundamentales. Luego vamos a ir a la definición bíblica, ¿vale? Pero me parece que con la Biblia en la mano, este hermano lo que ha hecho ha sido acercarse de una manera bastante potente a muchos de los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si estamos discerniendo o no correctamente ante una noticia o cualquier evento o suceso que tenemos delante. Dice así, discernimiento espiritual es el ejercicio espiritual por medio de las facultades dadas por Dios al creyente con el propósito de determinar su voluntad en todo asunto que ha de decidirse para su gloria. Fijaros que he marcado algunos asuntos muy en particular. El ejercicio, esto habla de entrenamiento, esto habla de ejercitar, ¿no? Viene de la misma raíz, moverse en la línea de trabajar una determinada área, poner trabajo, vamos, para que nos entendamos. ¿Para qué? Para desarrollar, por supuesto, facultades que el Señor nos ha dado. Aprovechamos ese nuevo ADN en forma de nueva naturaleza y nueva criatura que somos. Aprovechamos esa nueva mente, esa nueva visión que nos da el Espíritu, pero la ejercitamos ¿para qué? Para poner nuestros sentidos en sintonía con su voz. Porque nos recuerdo que además de una nueva naturaleza, seguimos manteniendo una antigua naturaleza, desgraciadamente, con la que batallamos. Y que muchas veces no nos susurra al oído, nos está chillando, pero bien. Y muchas veces terminamos quedándonos más con lo que marcaría nuestra antigua naturaleza o esa mezcla, esa lucha entre las dos, que realmente que al final podamos ver su voluntad en todo asunto a la hora de decidir y principalmente que el nombre del Señor sea glorificado, porque este debería ser el primer y último objetivo en nuestra vida siempre con todo lo que hacemos. Si yo voy a dar una opinión sobre una noticia, aunque sea en la comida con los de mi casa, debo procurar que la lectura que yo estoy haciendo de esa noticia, y esto implica a nuestros hijos, no solamente de casa para afuera, los vecinos, tal, bueno, en nuestros hijos. Nuestros hijos están aprendiendo también a leer el mundo a través de las lecturas que nosotros hacemos del mundo. Le da la gloria a Dios en el sentido de que son verdad, reflejan la verdad de Dios. Somos capaces a veces de decir que de algunas cosas no tenemos ni idea. A mí lo decía hace un momento cuando presentaba la mesa del Señor. Los cristianos no lo sabemos todo. Madre mía, lo que nos cuesta reconocerlo. Porque tenemos que ir rápidos y veloces a dar la respuesta. Parece que tenemos todas las respuestas. Pues no tenemos todas las respuestas. Hace unos cuantos años que la gente me pregunta, con esto de que me toca dar charlas muy a menudo, y que a veces aquí en Icono, por ejemplo, hacemos esto del turno de preguntas después, ¿no? Y te pueden lanzar cualquier pregunta, la gente me pregunta, ¿y no te pones nerviosa? Desde que aprendí a contestar que no lo sé, no. Te pones nervioso hasta un punto, te gustaría saber las respuestas, pero muchas veces no tienes las respuestas. No sabéis lo que alivia poder decir, ¿sabes qué? Pues no tengo ni idea. Dame 24 horas y si puedo localizar algo te digo, pero tampoco le pongas mucha fe al asunto. A lo mejor te tengo que decir lo mismo, que no sé. Nos cuesta mucho reconocer que no sabemos ciertas cosas. Ahora, nos vamos a la definición bíblica. Nos vamos a Hebreos. Voy a leeros unos versículos antes de ese texto que tenéis ahí en Hebreos. Lo vimos no hace tanto también en otra serie. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 5, voy a leer desde el 11, ¿vale? Aunque ahí
tenéis puesto el 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, esto lo escribe el autor de los Hebreos a la comunidad, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es, y ahí estamos en el versículo que tenéis en pantalla, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nos recordamos que este autor a los Hebreos está escribiendo a una comunidad cristiana, no está escribiendo a inconversos. Eso significa que entre los creyentes hay gente madura y hay gente inmadura. Hay gente que ha desarrollado sus facultades para distinguir entre el bien y el mal, ha ejercitado sus sentidos, pero hay otra gente que no se ha ejercitado en eso. Hay un refrán español que dice que la ignorancia es muy atrevida. Bueno, también desde el exceso de inteligencia se puede ser muy atrevido. Aquí no vamos a hacer diferenciación, probablemente nos equivocaríamos, unos por unas razones, otras por otros. Pero creo que todos en ese sentido nos tenemos que meter aquí, porque esta Biblia ha sido escrita para nosotros, al margen de que el autor escribiera para creyentes concretos en aquella época, esta Biblia nos llega a nosotros hoy y nos habla directos al corazón cuando nos dice, ojo, porque a lo mejor no estáis en el punto de madurez, no estáis discerniendo claramente lo bueno de lo malo, lo oscuro de lo claro, lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Y aquí cuando hablamos de información y desinformación, ¿cuál es el reto? Separar la verdad de la mentira. Principio bíblico fundamental, examinadlo todo y retened lo bueno. Si entresacareis lo precioso de lo vil, seréis como mi boca, nos dice en el Antiguo Testamento. No hay contradicción en términos. El Antiguo y el Nuevo nos dicen lo mismo, nos apuntan al mismo lugar. Nos recuerdan, entonces, que esto se alcanza por el uso, el ejercicio, el entrenamiento. Y claro, ahí está la dificultad, amigos míos, claro, es que tenemos que ponernos delante de la palabra y no solo los que predican. Todo creyente tiene la responsabilidad de saber qué piensa Dios acerca de los temas que manejamos cada día. Y voy a hacer un Kit Kat. Creo que esto os lo he comentado alguna vez. A mí me da cierta rabia cuando muchas veces se utiliza, yo voy a hablar como profesional, ¿vale? Se nos usa a veces a los profesionales cristianos para decir en los púlpitos lo que a algunos no les apetece estudiar. Porque claro, está muy bien contratar a alguien, entre comillas, que te venga, te cuente, tú te ahorras el leer y el profundizar y el abrir unos cuantos libros a la vez y volverte loco intentando entresacar. Y eso sí, ya me llevo una respuesta masticada a casa, es decir, cristianismo de consumo. Pero no un cristianismo de, oye, ¿qué dice Dios acerca de todos los temas que son de envergadura hoy y que nos están retando y desafiando? Y entonces se escuchan campanas de un montón de cosas de las que la gente muchas veces no se ha sentado delante de la Biblia a averiguar qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué dice Dios al respecto? Porque además, si no nos ponemos delante de las Escrituras, como mucho podremos decir, bueno, Joel Maceiras dice, Lidia Martín dice, José de Segovia dice, Pablo Martínez dice. Yo os recomendaría que todo lo que digamos aquí y fuera lo pongáis a prueba. Deberíamos ponerlo a prueba. No deberíamos cómodamente simplemente consumir todo lo que se dice desde aquí y nos vamos tan campantes a casa que ya tenemos las respuestas. Hay que profundizarlo. Entonces, para poder desarrollarnos en esto está el ejercicio difícil de trabajar ese asunto. Y está además la realidad de que no es sencillo muchas veces separar y que si no sé, entonces me toca decirlo, me toca reconocerlo, porque hablar de las buenas noticias del Evangelio a través de las noticias que leemos en el periódico no puede suceder si lo que hablamos no es verdad. La verdad
y toda la verdad. Así que os lo planteo de la siguiente manera. Opinar sobre la prensa o sobre cualquier otra cosa significa proclamar las buenas noticias de Dios, no las nuestras, no las que nos parecen. Y eso no significa que tengamos que ir a bibliazo. ¿No? Sí, porque en Efesios 5:14 lo que dice es que no. Se puede hablar desde la naturalidad y estar mencionando, yo os he mencionado ahora un montón de principios bíblicos y no os he dicho necesariamente la cita, no es necesario. Eso sí, si alguien la requiere, por supuesto, se la damos. Y deberíamos saber en dónde viene eso, más que nada para confirmar que no nos lo hemos inventado. Ahí están las citas, para eso están las fuentes, para eso tenemos una revelación por escrito. Fijaros que a quienes Jesús se dirigía en aquel momento, criticándoles que miraban al cielo y miraban las nubes y eran capaces de saber si venía tormenta o no, pero no eran capaces de leer los tiempos, tenían una parte de las Escrituras. Y Jesús les critica aquello porque con lo que conocían de las Escrituras ya había ciertas cosas que deberían saber. Por ejemplo, la llegada del Mesías y en qué términos se produciría. No lo supieron ver. Nosotros a día de hoy tenemos muchísima más revelación de la que tenían ellos, pero seguimos sin saber verlo. El Señor nos complete el discernimiento, sin duda. Es algo en lo que cuando Pablo habla a Timoteo, efectivamente tienen ese diálogo, ¿no? Que el Señor te dé entendimiento. Porque para Timoteo tampoco era fácil, como tampoco lo había sido para Pablo. Antes de Pablo ponerse a predicar y escribir cartas, se había tirado de la friolera de 14 a 15 años preparándose en la sombra. En la sombra, en petit comité, con gente cercana que le pudiera enseñar en esos primeros pasos de la fe. Y eso sí, cuando salió, salió con todo, ¿no? Pero siempre agarrado al maestro, siempre agarrado a, bueno, Señor, ¿cómo quieres tú que yo vea las cosas? Sensible también a esto, ¿no? Vamos a empezar entonces identificando algunas cosas que no son discernimiento para irnos aproximando a simplemente 2 o 3 ideas con las que quiero cerrar. Hay un versículo que a mí me parece muy clarificador sobre esto, que lo tenemos en Deuteronomio y que me gustaría que pudiéramos ver en un momento, pero fijaros que habla principalmente de 2 asuntos que tenemos que tener súper claros en este caso. Uno, que hay cosas que forman parte del secreto de Dios y esas no nos ha sido dado conocerlas, no lo sabemos. Por ejemplo, ¿sabemos por qué murió Cristo? En un sentido, sí. Sabemos que Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Bien. Y que el mundo sea salvo por él. Bien. Pero, por ejemplo, ¿por qué Dios escoge ese plan y no otro? ¿Sabemos la realidad completa y última de por qué murió Cristo? En realidad lo sabremos el día que el Señor nos lo cuente, si tiene a bien contárnoslo en su presencia. Pero no viene aquí todo el designio de toda la sabiduría, de toda la soberanía de Dios. ¿Y por qué ha creado el universo de esa manera y no de otra? ¿Y por qué tengo que vivir una determinada enfermedad? ¿Y por qué? Bueno, conocemos determinados principios que nos ayudan, que nos orientan, pero hay una parte importante a la que llamamos la voluntad soberana de Dios, a la cual no tenemos acceso porque forma parte del secreto de Dios. Y cuando nos ponemos a hacer alarde de que sabemos muchas cosas y a hacer lecturas de determinadas noticias de prensa, contando determinadas cosas, fijaros que la mayoría de gambazos que metemos es porque estamos hablando de voluntad soberana de Dios, de la cual no sabemos porque no se nos ha dado a conocer. Y lo que se nos ha dado a conocer a veces viene en un lenguaje apocalíptico, en un lenguaje poético, en un lenguaje... ¿Cuántos de los que hacen esas grandes lecturas son capaces de distinguir el hebreo o el griego de, yo qué sé, cualquier otra cosa de la que leemos en redes sociales? Ni yo tampoco. Entonces, como se suele decir aquí, Manolete, si no sabes torear, pues ¿para qué te metes? ¿Por qué nos metemos en jardines donde no se nos ha llamado? Nos metemos en camisas de 11 varas que no llevan a ninguna parte. Bueno, sí, llevan al error, a liarnos nosotros, a liarlo al personal que escucha y todo un desastre, ¿no? Ahora, eso sí, hay cosas que nos son reveladas. Si es que solo con que aplicáramos el 10% de lo que nos es revelado, ya nos luciría el pelo de otra manera distinta. ¿Por qué necesidad tenemos de andar hablando de las disquisiciones del Apocalipsis cuando lo que le toca a esa persona conocer
Es que el Señor vuelve por segunda vez porque vino por primera vez y esa persona que te escucha necesita conocer el Evangelio. Que nos perdemos, perdonadme, con la agenda del mundo. No, porque nosotros no somos hijos de nuestro tiempo. Perdonadme, y una porra. Cuando nos obsesionamos con ciertos temas, que parece que no hay otros, ¿eso no es venir marcado por la agenda del mundo? Estamos cayendo, perdonadme la expresión, como unos pardillos, en la agenda que se marca desde fuera. Cuando a lo que se nos ha llamado, y eso es propósito para toda persona que forma parte de la Iglesia, es a llevar el Evangelio, a explicar el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús es este, que Jesús vino, Dios se encarnó en la persona de Cristo, se hizo niño, vivió aquí en la tierra, murió, resucitó al tercer día y por supuesto vuelve. Pero de lo que no sabemos, pues toca decir que no lo sabemos. No se nos estará yendo la historia de las manos y nos estamos centrando justo en el secreto de Dios que no sabemos y nos estamos olvidando de lo revelado, que eso sí es para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, pues igual nos lo tenemos que hacer mirar. Porque nos encanta, como a todo el mundo, el sensacionalismo y a veces el chisme, debo decir. Y no os imagináis la cantidad de estas cosas que oigo en consulta. Es que os echaríais las manos a la cabeza. Os puede estar dando la sensación de que, ¿cómo vienes a decirnos esto en Icono? En Icono no pasan estas cosas. Bueno, yo no conozco a todas las personas que forman parte de Icono y que están en Icono, pero os cuento, ya después de 20 años estar escuchando al 95% de mis pacientes cristianos en una consulta, de verdad que os garantizo que esto es un tema relevante. Y no por psicopatología, de verdad que no. Que a la consulta a veces llega gente, vamos, la mayoría de las veces gente súper normal, pero que nos metemos en jardines muy extraños y muy raros y desde luego del todo antibíblicos a la luz de lo que estamos hablando ahora. Así que voy a pasar muy rápido por la siguiente diapositiva porque ya os lo he adelantado. Que sean verdaderas buenas noticias lo que contemos no significa que traigamos un evangelio edulcorado. Ah, sí, vamos a hablar solo del amor porque claro, la justicia queda más feo, ¿no? No, si tú cuentas un evangelio en el que solo hablas del amor de Dios y no hablas de la justicia de Dios, estás mandando a la gente al infierno. No te molestes, no vayas por ahí. El evangelio de Jesús tiene esa doble cara. Un Dios que es completamente amoroso, pero a la vez es justo, y una justicia completamente amorosa, que también es parte del carácter de Dios. Pero, voy cerrando. Os voy a traer una frase de otro teólogo que también habló de cómo manejarnos con esta combinación de prensa y Biblia, Biblia y prensa, que es John Stott. Posiblemente es uno de mis teólogos favoritos. John Stott era un tipo de su tiempo, profundo conocedor de la realidad que vivía. Él hablaba de un concepto que a mí me parece muy potente como psicóloga también, que es el de la doble escucha. Ya nos cuesta escuchar en una fuente, imaginaros a dos, ¿no? Es para volvernos locos. Pero él hablaba de esa difícil y dolorosa tarea de la doble escucha, y él habla de ello en términos de que tenemos que escuchar con cuidado, evidentemente salvando las distancias. La Biblia, por una parte, las palabras antiguas, y por otra parte, también al mundo moderno. De hecho, Karl Barth tiene una frase complementaria a la que os contaba al principio, que dice que el teólogo debería preparar sus sermones con una Biblia en la mano y con el periódico en la otra. No solamente es que leamos las dos cosas, sino que el teólogo o el que pretende hablar a un auditorio acerca de quién es Dios y cómo se revela a nosotros y todas estas cosas, necesita esas dos fuentes. ¿Para qué? Seguimos avanzando en esa frase. Para ser fieles y relevantes. Cuando lo que nosotros contamos al mundo parece que está preparado para los judíos del primer siglo y solo para los judíos del primer siglo, eso no le interesa a nadie. Relevante significa de interés, que mueve a las personas en el momento particular en el que están viviendo. Cuando nosotros tomamos la Biblia por una parte, tomamos el periódico por otra, pero resulta que intentando ser relevantes no somos fieles a la palabra, entonces la hemos pifiado. Es lo que decíamos antes, tan malo puede ser en un sentido no manejar las dos fuentes como que manejemos la Biblia incorrectamente. Y eso nos obliga, entonces, a al menos plantearnos qué cambios vamos a hacer
para poder abordar estos temas de una manera muy práctica, muy transformadora, muy concreta. Así que cierro rápidamente con algunas ideas, algunas consignas muy específicas que podemos empezar a poner en práctica hoy desde que veamos el telediario de las 3. Súper prácticas desde el primer momento. Primera de ellas. Famosa recomendación _mandato de Santiago en términos de tardos para hablar, prontos para oír, démonos nuestro tiempo para pensar, para examinar, para profundizar. Hace unos años yo me negaba a dar algunas charlas sobre algunas cosas, porque una de las cosas que argumentaba, y no soy ejemplo de nada, es que me da mucho miedo meter la pata, y más en público. Decía, hay temas de los que yo en este momento prefiero no opinar. ¿Por qué? Pues no tengo una opinión. Claro que la tengo, todos tenemos una opinión sobre todo. Tenemos una cosmovisión que incluye opiniones sobre todo, pero prefiero profundizarla. Prefiero saber más antes de meterme en cosas que no sé. Hay cosas, por cierto, de las que me sigo negando a opinar. ¿Por qué? Porque no sé. Entonces, primer asunto, démonos el tiempo para oír, que es gratis. Que luego cuesta mucho ser rápidos para hablar y desdecir, porque hay 3 cosas que no tienen vuelta atrás. La flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra dicha. Así que, qué difícil es recular, qué fácil sería si nos tomáramos el tiempo. Segundo asunto, rápidamente. Tenemos 3 desafíos, que son 3 mandatos, y que vais a poder encontrar en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, específicamente desarrolladas, no nos da tiempo a hacerlo aquí. Conocer las Escrituras, comprender las Escrituras y ser sabios en saber aplicarlas. Y son 3 artes distintos, complementarios, pero distintos. No puedo comprender lo que no conozco y, por favor, no puedo aplicar lo que ni conozco ni comprendo. Y muchas veces aplicaremos cosas en las que luego nos tendremos que desdecir, porque tenemos que reconocer que ni lo conocíamos ni lo comprendíamos. ¿Cuántas veces leemos el mismo texto y nos va diciendo cosas nuevas y decimos, uy, qué equivocado estaba en esto hace 10 años? Esto hace 10 años no lo entendía así, lo tenía que haber visto de esta otra manera. Bueno, el Señor se va mostrando por revelación progresiva también, ¿no? No nos lo cuenta todo el día de la conversión, sería un empacho. Pero ahí está la dependencia también nuestra al Espíritu, porque es el Espíritu el que trae visión, en definitiva, y no solo en el momento de la conversión. Tercer asunto. Como no lo sabemos todo, pero sí que sabemos bastantes cosas acerca del carácter de Dios, ¿qué tal si en esos momentos en que tenemos la tentación de hablar de lo que no sabemos, hablamos del carácter de Dios? Escuchaba una frase en estos días atrás, creo que se la escuché a Elder Favarín, que decía, cuando no vemos las manos de Dios, nos fiamos de su carácter. La parte de la frase me pareció brillante, no sé si es suya o de quién es, pero es que efectivamente muchas veces no sabemos exactamente de qué manera Dios está manejando ciertas cosas. Ahora, ¿me puedo fiar de su carácter? ¿Me puedo fiar de un texto como Jeremías 29:11 que dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza? ¿Me puedo fiar en medio de un drama en mi vida que el Señor es bueno y que su voluntad, aunque no me lo parezca en este momento, es buena, agradable y perfecta? Claro, agradable desde mi punto de vista humano, no. Agradable desde el punto de vista de lo que Él está construyendo en mí, sí. ¿Podemos ir en esta dirección de buscar más y saber más de su carácter? Cuarto asunto. Respondamos con lo que sabemos, entonces, y no con lo que no sabemos. Y si hay que practicar delante del espejo para decir, no lo sé, no lo sé, no lo sé, y, no sé, desensibilizarnos un poco a ese miedo atroz que nos da el reconocer que no sabemos las cosas, pues hagámoslo. Si merece la pena como ejercicio, vamos para adelante, pero no caigamos en lo otro. Quinto. Dios sigue estando al control. ¿Queremos dar buenas noticias para malas noticias? Dios está al control.
Y eso no es un cliché, solo es un cliché si lo usamos como palabra o frase cliché. Ahora, tú empiezas a explicarle a la gente, ¿por qué piensas que Dios está al control? Empieza a explicarle lo que sabes acerca de Él, acerca de su carácter, acerca de lo que el Señor ha hecho contigo, que es a lo que se nos llama, no a nada más. No se nos llama a hacer un máster en periodismo, ni un máster en psicología, ni un máster en ideología de género, ni un máster en nada de nada. Lo que se nos llama es a traer las verdades del Evangelio. Entonces, podemos ante una persona con la cual estamos hablando de prensa, decir, ¿sabes qué? Mira, la única cosa que me tranquiliza, lo único que me permite no entrar en pánico, es que yo sé que Dios está al control. Porque eso es lo que he vivido, eso es lo que me habla la Escritura, eso es lo que me obliga a no olvidarme ningún día de mi vida y es lo único que me mantiene de pie. Dios está al control. No es una frase cliché. Cuando tú explicas esa frase, la conectas de manera relevante con tu vida, con su vida, deja de ser un cliché y empieza a hablar a borbotones de la verdad del Evangelio en tu vida, que son buenas noticias. ¿Os acordáis del maravilloso Evangelio de Cristo Jesús, del que estuvimos hablando no hace tantas series? Hoy han aparecido referencias a 3, 4 series al menos, o sea que igual vamos a tener que aprovechar el verano para remover algunos de esos textos antiguos. Seguimos y termino. Las buenas noticias de Dios siguen siendo el Evangelio y solo el Evangelio. No son historias nuestras, no son políticas nuestras, ideologías nuestras, movidas nuestras, miedos nuestros, pánicos nuestros, sensacionalismos. Todas esas cosas no caben en la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es Cristo. Y decía Pablo, que podía ser aparentemente muy borde, y todo el que no predique este Evangelio sea anatema, es decir, fuera. Radical, tajante. Lo que no sea ese Evangelio no es Evangelio de las buenas noticias de Dios. Y yo creo que nos toca ser tajantes en eso, pero no solo hacia afuera, nos toca ser tajantes hacia adentro. Nos toca hacernos autocrítica. Esto no lo hacemos con todas las noticias que escuchamos, ni con todo lo que leemos, pero sí que hay ciertos temas que a cada cual nos escaman, nos tocan de una manera más particular. Y en esos temas que más nos tocan, a unos quizás la política, a otros es la religión, a otros es el pasado, a otros es, yo qué sé, el franquismo, lo que sea, me da igual. En esos es en los que somos más posibles víctimas de todos estos errores que hemos intentado poner encima de la mesa. Esto no está resuelto, solamente hemos puesto un foco sobre algunas cosas que merece la pena que analicemos, pero en esos temas delicados para ti, en los que son delicados para mí, es donde tenemos que poner el foco especialmente, porque esos es en los que nuestra tendencia, nuestra inclinación va a ser a patinar. Así que, si os parece, cerramos la conversación, cerramos la serie, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, en definitiva, ¿no? Que en el temor de Dios que tenemos, que profesamos, podamos honrar al Dios que servimos, al Dios al que decimos creer, en el que decimos confiar, de cuyo carácter nos hemos fiado. Eso es lo que significa la fe. La palabra fe no viene en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la fidelidad de Dios y porque nos fiamos de su fidelidad es que depositamos fe ahí. No es la fe en sí, es donde la depositas. Si nos fiamos de su carácter, podemos pedirle que nos ayude entonces a afianzar nuestras posturas en esa fidelidad, en lo que sabemos, en lo que Él ha querido revelarnos. Oramos juntos. Señor, te agradecemos muchísimo el que nos has permitido vivir en este tiempo y lugar. Y a pesar de las dificultades que tiene vivir en una época como esta, en la que la información y la desinformación están por todos lados, confiamos en tu carácter y en que tú tienes un propósito para nosotros en esta generación particular en la que nos has permitido vivir. No has querido que vivamos en otro siglo ni en otro momento, sino en una época como esta, cada uno en el lugar donde nos has colocado. Y sabemos que nuestros días están contados para cumplir exactamente ese propósito y que tú lo vas a cumplir en nosotros, que nos lo vas a mostrar de una manera más o menos clara por momentos, en otras ocasiones quizá no nos muestres esa parte de tu secreto, pero queremos, Señor, estar en la confianza de que tu carácter es bueno para nosotros, es bueno para el mundo que nos rodea, es bueno para quienes no te conocen todavía y a quienes tú sigues persiguiendo para alcanzarles. Ayúdanos, Señor, a ser herramientas e instrumentos que tú has querido tener en tu equipo y te estamos agradecidos por ello, para poder llevar a otros la verdad de tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no distorsionarlo, a no errar en la manera en la que contamos a los demás de la bondad de ti.
Ayúdanos, Señor, a despertar cada mañana en un trabajo mayor de discernimiento respecto a tus cosas, tu voluntad. Que podamos entender más de ti cada día. Y pongas en nosotros, Señor, el querer y el hacer por tu buena voluntad. También para acercarnos al texto bíblico con responsabilidad, con claridad. Somos tan privilegiados, Señor, hoy por poder manejar tantas versiones, tantas traducciones, tantos comentarios, tantas buenas páginas, Señor. No todo es malo y queremos, Señor, discernir lo que tú tienes para nosotros para poder compartirlo correctamente también con otros. Danos de tu paz, danos, Señor, de tu amor una y otra vez como has hecho hasta aquí y que podamos, Señor, transmitir ese amor a otros también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.